Ha resucitado el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Bienvenidos al Pan de la Palabra. Un saludo para quienes nos ven a través de TV Merced, quienes nos siguen por las redes sociales, quienes nos escuchan por medio de Radio Hermanos. Y seguimos el peregrinar de Nuestra Señora de Fátima en esa hermosa imagen de llegada desde Portugal a nuestra nación y que se encuentra en nuestra diócesis. Hoy deja la parroquia de Santa María de Guadalupe, allá en el Cerrito, para pasar a la parroquia Nuestro Señor de Esquipulas, en nuestro santuario diocesano. Un saludo para todos los hermanos que van a recibir a nuestra Madre, que ella los cubra con su santo manto. Recuerden que todas las actividades, las oraciones, los encuentros que se hacen con nuestra Madre, los podemos vivir a través de los medios de comunicación social. No busquemos ir en grupos, tratemos de mantenernos en casa y vivir todo el acontecer religioso desde nuestros medios de comunicación. Celebramos también un aniversario más de la beatificación del beato Santiago Alberione, apóstol de la comunicación social. Y seguimos en Pascua, tercera semana, y el evangelio de hoy es de San Juan en el capítulo 6, versículos del 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a esto el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Les respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amadísimos hermanos y hermanas, en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, hoy empezamos a ver, a reflexionar, a meditar sobre el seguimiento y el anuncio del querigma. El querigma, el primer anuncio. ¿Cuál era? Precisamente predicar, comunicar, gritar a todo el mundo que Jesús ha resucitado, que Jesús está vivo y que se le ha aparecido concretamente en la comunidad. Y empiezan los apóstoles. Son los apóstoles que empiezan a comunicar, porque el Señor les da un nuevo mensaje: vayan por todo el mundo y comuniquen y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y con los apóstoles también vamos a encontrar cantidad de discípulos. Y uno de los discípulos es precisamente quien vamos a estar escuchando y meditando el día de hoy y mañana: el diácono, el mártir Esteban.
Hoy vamos a encontrarnos cómo Esteban estaba predicando y anunciando cómo el Señor ha vencido y el templo se reconstruirá en 3 días. Y entonces esta gente empieza, ¿pero cómo es posible? Este está atentando en contra de nuestra fe, en contra de nuestro templo. Y entonces, sabiendo ya y escuchando y viendo que todos los discípulos de Jesús estaban dando testimonio de que está vivo, de que está resucitado, el Sanedrín empieza a llamar también. Recuerden que ya habían llamado a Pedro, a Juan, a los discípulos, a los apóstoles, y empiezan y ahora llaman a Esteban. Y Esteban, con la autoridad que le viene de lo alto, dice las mismas palabras de los apóstoles: aquel a quien ustedes acusaron, condenaron y mataron, está vivo. Y todo el mundo blasfema, es que esto no es así. Y entonces empiezan a levantar y empiezan a buscar, y entonces condenan a Esteban. Mañana miraremos cuál es su martirio y quiénes aparecen. En el Evangelio de hoy, mis queridos hermanos, el Evangelio de la comunidad presenta al inicio 2 momentos importantes donde el Señor se está revelando: la multiplicación de los panes y el camino sobre las aguas. Cosas que solamente puede hacer el Señor con su infinito amor, con su misericordia, con su divina providencia. Y cuando la gente vio todo lo que hacía el Señor, les había dado de comer, empiezan a seguirlo. Pero empiezan a seguirlo por un interés humano, por una necesidad de saciarse humanamente. Pero no se han dado cuenta que hay algo más grande, y es que Dios, el Señor, en su Hijo Jesucristo, en su misericordia, con su providencia, está en medio de ellos. ¿No se han dado cuenta? El Señor está allí y el Señor les está proveyendo. Y esto puede ocurrir entre nosotros, mis queridos hermanos, que nos volvemos y queremos que las cosas sean asistenciales, puramente humanas, terrenales, puramente materiales, cuando Jesús, cuando la iglesia, cuando los pastores de nuestras iglesias, cuando nuestra sucesión apostólica, el primer elemento es espiritual, la salvación de tu alma y de la mía. Amadísimos hermanos, es lo más grande, el pan de la vida eterna. Y hoy el Señor dice, le hacen la pregunta: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Y le dice el Señor, lo primero es que creas en mí, que creas en el que Dios ha enviado, el Padre ha enviado. Soy yo soy el pan de vida, yo soy el que da la vida eterna, yo soy el que sacia tu sed y te regresa a tu redil. Y dice la palabra, solo vieron una barca, una sola barca, en la que subieron los apóstoles. Y aunque no miraron a Jesús, Él estaba con ellos. Hay una sola iglesia, una sola comunión. Pero cuando la gente ve que no encuentra a Jesús por un lado ni por el otro, entonces empiezan a subirse a varias barcas. Pero no es en la barca que está Jesús. Ven qué interesante, mis queridos hermanos. Cuando nosotros no creemos verdaderamente en el Hijo de Dios, no sentimos su presencia, no nos dejamos invadir por el Espíritu Santo, entonces aquí no, esta iglesia no me sirve, es por acá que voy, aquí tampoco me gusta, voy por allá, y andamos de picaflor, de movimientos religiosos libres en movimientos religiosos libres. Una sola barca, en donde están los apóstoles, en donde está la sucesión apostólica,
en donde está Jesús. Qué interesante cómo nos habla la palabra hoy. Y les dice el Señor: ustedes me buscan porque quieren estar bien, porque quieren estar cómodos, porque quieren alimentarse, porque quieren tener las cosas fáciles. No me busquen por eso. Miren las señales, miren que estoy con ustedes, miren que la providencia está con ustedes. Y alabemos y glorifiquemos al Señor. Solamente quien tiene fe fuerte, solamente quien deja actuar el Espíritu Santo en su vida, en su familia, en su comunidad, entonces puede creer en el Señor y servir a los hermanos con mente, voluntad y corazón. Mis queridos hermanos, creer en el Señor no es cosa fácil, porque el creer en el Señor nos llevará a lo que estamos viendo en los hechos de los apóstoles, a que nos injurien, calumnien, nos traten mal, incluso hasta que nos lleven a la muerte, pero jamás sin dejar de predicar al que no ha muerto, sino que está siempre resucitado. El beato Santiago Alberione decía: las obras de Dios se hacen con hombres de Dios. Las obras de Dios se hacen con hombres y mujeres de Dios. Quien no tiene a Dios en su corazón, su obra no es eficaz, porque será una obra muerta, será de momento, será material, será propia, pero las obras que están de Dios en nuestro ser y las ponemos al servicio de la comunidad, perduran para la vida eterna. Recuerden que estamos en tiempo de pandemia y necesitamos prevenir, mis queridos hermanos. Lávense las manos constantemente, tápense al estornudar, hablar a una distancia determinada. Quienes mandan a sus hijos a clase, precauciones al salir y al entrar al hogar. Amarse los unos a los otros, y amamos haciendo el bien, obedeciendo. Quienes van a su trabajo, mantengan las prevenciones necesarias. Un saludo a nuestro obispo Rolando José. Recuerden que pueden adquirir el Pan de la Palabra en su versión impresa, escribiéndonos a Pan de la Palabra Matagalpa en Facebook. Un saludo para todos aquellos hermanos que se contactan a través de interno conmigo y dan sus experiencias, lo que reciben a través del Pan de la Palabra, agradeciendo a quien recibe allá en su televisor, en su radio, en las redes sociales, en su hogar, este momento de reflexión pastoral. Soy el Padre Joardín y esto es el Pan de la Palabra.